Bienvenidos a esta clase, espero se encuentren muy bien. A continuación vamos a ver qué son los interruptores, cuál es el uso que se le da a ellos dentro de un circuito electrónico, cómo están estructurados y al finalizar vamos a realizar unos breves ejemplos en los cuales por medio de unas combinaciones que vamos a hacer nos permiten, teniendo en cuenta el estado de estos componentes, encender o apagar un circuito. Va a ser algo interesante la clase, espero sea de mucha utilidad. Agradecería muchísimo si le das me gusta al video y si eres nuevo y te interesa el contenido, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Los interruptores son componentes, elementos que podemos hacer uso de ellos de una forma sencilla si los estructuramos en el sentido en el que enciendan o apaguen, activen o desactiven un circuito. O podemos utilizarlos ya de una forma más compleja en la cual se comporten como un selector de transferencia automática de múltiples capas controlados por ordenadores. Estos elementos, una de las razones importantes es que son capaces de evitar problemas eléctricos a causa de una subida de tensión o lo que llamamos un cortocircuito. En la imagen podemos ver tres de estos elementos, los cuales este interruptor es un interruptor simple, es decir, está conformado por dos terminales, y este otro interruptor es un interruptor de tres terminales. En esta otra imagen podemos ver que este botón se encuentra en estado on y este de abajo en estado off. Es decir, estos elementos permiten conmutar esos estados en los cuales el circuito va a estar en modo on o en modo off. El símbolo de estos componentes, el de un interruptor simple o un interruptor de dos terminales, podemos encontrarlo de esta forma. Una línea, un puntico. Vamos a hacer acá al frente otra línea con otro puntico. Una línea hacia arriba con una inclinación más o menos de unos 45 grados. Así sería la forma como se representa o se ilustra el símbolo de un interruptor simple. Estaría entonces en este estado, sería en modo off y en modo on, es decir, dentro de un esquema eléctrico. Si lo encontramos de esta forma, podemos entender de que el interruptor está cerrado, es decir, está en modo on. De este lado estaría entonces en off. Si tenemos acá una fuente de alimentación, esto podría ser una lámpara. Aquí podemos básicamente, por la estructura de este circuito, si analizamos un interruptor el cual está cerrado, es decir, permite el paso, el flujo de corriente y a su vez permite que se encienda la lámpara. Si por el contrario o en su defecto se encuentra el interruptor en este estado off, es decir, el circuito pues no va a funcionar. Entonces esa es la forma como podemos encontrar el símbolo de un interruptor de dos terminales. El interruptor de tres terminales, vamos a hacer acá el dibujito, sería de esta forma. Acá tenemos una línea, un puntico, una línea y un puntico. Básicamente este se comporta de la siguiente forma. Esta terminal iría enlazada con esta terminal o en su defecto esa terminal de abajo estaría enlazada con esta terminal. Es decir, para que se cumplan las condiciones debe de estar conectado o de este lado o de este lado. Vamos a suponer que lo vamos a conectar de este lado y usualmente el que queda vacío se dibuja con líneas discontinuas. Ustedes se preguntarán entonces para qué un interruptor de, de tres terminales. Vamos a hacer un breve ejemplo acá en Tinkercad. Vamos a tomar este interruptor. Tinkercad nos ofrece un interruptor de tres terminales, pero lo podemos configurar como un interruptor de dos terminales, es decir, un interruptor simple. Vamos a ponerlo acá en todos y hacemos por acá, vamos a buscar una lámpara, una bombilla. Vamos a necesitar para este ejemplo entonces una batería. Esto lo vamos a poner de esta forma y seleccionamos la batería y la giramos. Listo. ¿Cómo se conectaría? Básicamente el interruptor
de 2 terminales tiene un común y una terminal. Y de 3 terminales va a tener un común y 2 terminales, es decir, en cada extremo, terminal 1 y terminal 2. Tomamos el positivo de la pila y lo llevamos al común del interruptor. Cualquiera de estas dos terminales, en este ejemplo vamos a hacerlo con la terminal 2, tomamos de la terminal 2 el cablecito y lo conectamos a una terminal de la bombilla. Para cerrar el circuito, entonces tomamos de la otra terminal de la bombilla el cablecito y lo conectamos al negativo de la batería. Damos simulación y aquí podemos ver que en el momento en el que activemos el interruptor, es decir, hagamos conmutación entre el común y la terminal 2, la bombilla se enciende. Y si la pasamos, es decir, al común y al terminal 1, la bombilla se va a apagar. Es decir, aquí permitimos el paso de corriente, la bombilla se enciende y de esta forma entonces interrumpimos ese flujo de corriente, la bombilla se apaga. Como es como es un interruptor de 3 terminales, vamos a hacer entonces acá en breve un ejemplo de cómo podemos configurar este interruptor para que nos encienda y apague estas dos bombillas. Por ejemplo, si hablamos de un semáforo, podría ser. Vamos a tomar acá el negativo de la batería y lo llevamos a la terminal de la bombilla. De esta forma entonces podríamos decir que conectamos estas dos bombillas y por medio de este interruptor vamos a encender la bombilla de este lado si conectamos la terminal 1 con el común y la bombilla de este lado si conectamos el común con la terminal 2. De esta forma entonces podemos ver un breve ejemplo de cómo utilizar un interruptor simple de 2 terminales y un interruptor de 3 terminales. Obviamente esto tiene muchas más aplicaciones dentro de la electrónica dependiendo de la necesidad del proyecto que se esté realizando. Vamos a analizar acá estos dos circuitos. Existe una forma en la cual por medio de unas combinaciones de cambios de estado de los interruptores poder permitir que se encienda o se apague. En este caso vamos a hacer el ejemplo con una lámpara. Esto tiene un concepto dentro de la electrónica y se llama tabla de la verdad. Para eso entonces vamos a tener acá de este lado este circuito que si lo analizamos por su estructura es un circuito en serie. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a analizar que si este circuito lo vemos de esta forma, vamos a tener que, bueno, aquí tenemos el interruptor B1, vamos a llamarlo B1 y el interruptor B2. Si podemos observar detalladamente, vemos que los interruptores, el estado en el que están es inactivo. Es decir, dentro de las características de un circuito en serie tenemos que si esto está abierto y este también está abierto, pues no permite el flujo de corriente que llega a esta carga, es decir, a esta bombilla, por lo tanto pues no se va a encender. ¿Cómo hacemos para que esa bombilla se encienda? Pues básicamente tendríamos que conectar este interruptor y conectar este otro interruptor. Si tenemos B1 conectado y tenemos B2 inactivo, tampoco se va a encender y viceversa. Si tenemos conectado el B2 y inactivo el B1, pues tampoco se encendería la bombilla. La única condición sería que estos dos interruptores se encuentren cerrados para poder que se prenda o se encienda la bombilla. Simplemente esto representado dentro de la tabla de la verdad, es decir, haciendo una programación ya de forma analógica, la cual tendríamos una estructura acá en esta tablita en lógica AND, que si llevamos esto a la tabla, lo que acabamos de analizar, si tenemos el B1, es decir, el interruptor B1 en modo off y el interruptor B2 en modo on, pues entonces a la salida, es decir, esta lámpara estaría en off, es decir, apagada. Si
En su defecto tenemos el interruptor B1 en modo on, es decir, conectado tal cual está acá, y el interruptor B2 en modo off. Voy a ver si de pronto puedo borrarle un poco, es decir, que esté desconectado. Pues entonces acá se interrumpe el paso de la corriente, la lámpara no va a encender, por lo tanto no se enciende y estaría en modo off. Si tenemos el interruptor B1, es decir, el botón de encendido inactivo B1 y el B2 también inactivo, pues por obvias razones vamos a tener a la salida un estado de la lámpara en modo off, es decir, inactiva. Y ya en la última combinación, si tenemos B1 activo, es decir, cerrado, y B2 acá también cerrado, se cumplen las condiciones para que haya un flujo de corriente, la lámpara se encienda y en su defecto estaría en modo on. Vamos a analizar este otro circuito. A diferencia de este que vimos ahora, este sería un circuito en paralelo. Por su estructura sería un circuito en paralelo. ¿Qué pasa si aquí fluye una corriente y este interruptor está cerrado y este está tal cual abierto? Por las características de un circuito en paralelo, podríamos decir que sí permite el paso de corriente al estar de esta forma y la lámpara se enciende. Si estuviesen ambos conectados, pues también permite el paso de corriente. De igual forma, entonces la lámpara se va a encender. La única condición que se debe cumplir para que la lámpara esté inactiva es que ambos botones, ambos interruptores estén de esta forma, es decir, abiertos, desconectados. Si llevamos esto a la tabla, básicamente aquí al realizar las combinaciones tenemos que si el B1 está en off y el B2 está en off, entonces vamos a tener que a la salida pues la lámpara va a estar apagada. Si tenemos el B1 en off y el B2 en on, es decir que esté conectado, según el análisis que hicimos, aquí fluye una corriente, permite el paso y la lámpara se va a encender, es decir que aquí la lámpara se enciende. Si el B1 está en on y el B2 está en off, también nos permite encender la lámpara. Ya no estaría conectado este lado, sino el lado de arriba. Y si ambos botones, ambos interruptores están en modo on, es decir, tal cual se encuentran en este momento activos, tendremos entonces que la lámpara se va a encender. Esta es la forma como podemos realizar mediante las combinaciones y teniendo en cuenta el estado de los componentes, los interruptores, podemos permitir que un circuito se encienda, se active o se desactive. Esto también podemos anexarle más interruptores, podemos tener circuitos mixtos donde existan conexiones en serie y conexiones en paralelo. Hay muchas formas de poder aplicar estas combinaciones. Hasta aquí esta clase, entonces espero haya sido de mucha ayuda y ya nos veremos en la siguiente.